Pues pasamos al punto 10. Propuesta del Grupo Municipal EAJ-PNV de Zaya para que se preste un servicio público de transporte en Sollano. Vamos a dar lectura a la moción del Grupo Municipal EAJ-PNV de Zaya. La justificación es que vecinos del núcleo de Sollano han transmitido al Grupo Municipal EAJ-PNV de Zaya la carencia de un servicio público de transporte en la zona de Gallardi. El municipio de Zaya está formado por 5 núcleos claramente diferenciados: Mimetiz, Aranguren, Sollano, Charan y La Herrera. Todos ellos disponen de un medio de transporte público diurno que les comunica regularmente con Bilbao y con otras zonas de Enkarterri, excepto Sollano. En opinión de nuestro Grupo Municipal y debido al incremento del número de usuarios potenciales y sus necesidades de comunicación en esta zona, el Ayuntamiento debe estudiar la opción de dar respuesta a esta importante necesidad, realizando un estudio de viabilidad de diferentes alternativas de transporte público que garantice la conexión de Sollano en condiciones similares al resto de núcleos con Bilbao y el resto de Enkarterri. Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Municipal EAJ-PNV de Zaya insta para su aprobación en pleno la siguiente propuesta: que el Ayuntamiento de Zaya realice las gestiones oportunas para dotar al núcleo de Sollano, Gallardi, de un servicio público de transporte. Bueno, ante esta moción, pues bueno, queríamos hacer un par de comentarios y hacer una propuesta. En principio, esta es una de las prioridades del equipo de gobierno. Como se indicaba en el programa electoral de Zayabay, y leo literalmente, una de las propuestas de ese programa electoral era mejorar el transporte público en cuanto a frecuencia, calidad y precio, valorar la posibilidad de crear un servicio interno de transporte público que conecte los diferentes barrios, así como nuestro municipio con otros pueblos de la comarca. Por tanto, ya esto no es nada nuevo, ya desde el programa electoral estábamos defendiendo la necesidad de valorar esta posibilidad y de hacer ese estudio, y de hecho ya se ha hecho una primera fase del estudio de movilidad en el que se han obtenido unos resultados en cuanto al núcleo de Mimetiz. La segunda parte de este estudio de movilidad está presupuestado para este año 2012 y se va a licitar a partir de ahora. Tenemos que hacer el pliego de condiciones, con lo cual terminaremos el año 2012 con unos resultados de movilidad, es decir, de las necesidades que tiene el municipio en cuanto al movimiento de peatones, de bicicletas, de vehículos y de uso de transporte público, tanto para el núcleo de Mimetiz como para el resto de núcleos del municipio y para la interconexión entre ellos. Dentro de este pliego de condiciones, para esta segunda fase de estudio de movilidad, evidentemente incluiremos las medidas pertinentes, el estudio de la viabilidad de medidas que tiendan a mejorar esas comunicaciones. Entonces, simplemente aclarar que estamos precisamente en esto, y lo que proponemos es que, bajo los resultados de ese estudio que ya está incluido en presupuesto, que se va a licitar ahora y que se va a terminar antes del final de año, a la luz de esos resultados decidamos cuáles son las mejores medidas para mejorar las comunicaciones de transporte público dentro del municipio y mejorarlas tanto para Sollano como para el resto de los núcleos. Este estudio, hecho por profesionales que han trabajado en otros muchos pueblos, van a identificar las carencias y van a proponer medidas. Luego veremos si con los ingresos de que disponga el ayuntamiento, cuáles de esas medidas se pueden llevar a cabo. Por lo tanto, la propuesta es, evidentemente, tratar este tema, como no, como ya teníamos pensado, a la luz de los resultados del estudio de movilidad. ¿Esta propuesta la votamos o...? Bueno, lo que estáis proponiendo es dejar pendiente esta propuesta de que se haga ese estudio para tratar la comisión informativa pertinente. No se estima ni se estima, vamos, se deja pendiente de ese estudio. Bien, lo único, si quería comentar, a modo de lo que comentaba antes, lo que he expuesto, nos hemos centrado un poco en el tema de Sollano, porque lo de los 5 núcleos, digamos que ahora mismo es el que está un poquito más, entre comillas, desamparado. Sí queríamos comentar que nosotros, a modo de lanzadera, habíamos visto factible la posibilidad de crear un bono taxi dentro del municipio, igual a nivel de servicio, igual urgente, por así decirlo, indistintamente de que se haga un estudio de movilidad a nivel grande, que lleva un tiempo y unos años llevar cuál es el mejor transporte, o en función de los medios económicos, en lo cual los ciudadanos del municipio pagarían un precio simbólico por cada trayecto y podría ser subvencionado por parte de este ayuntamiento. Pensamos también que lo consideramos factible porque podemos hacer también otras zonas del municipio con difícil de comunicación y que sean lejos de lo que es el núcleo urbano de Mimetiz, como pueden ser La Magdalena o el barrio de Torremonte. Digamos, trayectos dentro del municipio urbano para poder enlazar con el transporte que existe en el centro urbano, como es Mimetiz, indistintamente de que luego se estudie esa movilidad para crear un transporte público, como es lo que se pedía aquí, a nivel general.
No sé si me he explicado lo que te voy a decir. Yo sí te has explicado, pero vamos a ver. La moción está en los términos. Yo he respondido mi propuesta. Yo ahora puedo aburrir aquí al personal con 20 propuestas sobre la movilidad, pero creo que no es el momento. Quiero decir, propuestas sobre bonos, sobre taxi, sobre carriles bici, sobre poner un autobús interno urbano. O sea, puedo lanzar miles de propuestas, pero creo que lo suyo es que esas propuestas se traten en una comisión y a la luz de unos resultados de un estudio técnico. Ese estudio técnico, una parte ya está realizada, la otra la vamos a licitar ahora como ya estaba presupuestado, es decir, que es que no es nada nuevo, que es que estábamos haciendo ese estudio técnico y a la luz de ese estudio técnico estudiaremos estas propuestas, la propuesta que está en esta moción, la que estás aportando tú ahora y otras 40 que tenemos, pero bueno. Bueno, como no sabemos ninguna, pues bueno, quiero decir, tampoco sabemos qué propuestas tenéis, ¿me explico? Igual claro, pero que yo quiero que me gustaría diferenciar un poco los ámbitos. Quiero decir, a ver, en una comisión informativa se puede hablar de todo, se hacen todas las propuestas que se quieran, se debaten y luego se van a un pleno. Cuando hay un documento en el que se propone una cosa para una moción para un pleno, se propone esto. Y para esto estamos preparados todos los grupos políticos para decir si estamos de acuerdo, si no, si votamos a favor, en contra o si la posponemos. Si al hilo de esta moción empezamos a lanzar todas propuestas, pues no me parece el ámbito de empezar a que Josu empieza a lanzar otras propuestas que se le ocurren así a bote pronto, Aguich otras y otras 40. Para eso no son los plenos. Ya sé que queda bien lanzar esas propuestas delante de la Cámara, pero no es para eso, para lo que son los plenos. Para eso son las comisiones informativas. Está al hilo de la moción que hemos puesto. En la comisión informativa todavía la moción habla sobre la movilidad en cuanto al núcleo de Sollano. Sí. A lo que añades otra cosa, pero es que te quiero decir que al hilo de esto yo podía hacer 40 propuestas, pero que entiendo que no es el ámbito, que para eso está la comisión informativa, para hacer propuestas, justificarlas técnicamente, discutirlas y debatirlas y luego llevar a pleno y votarlas. Cuando llegue ese momento las propondremos. Lo que pasa es que como hasta ahora no sabemos nada del plan de movilidad, pues por eso... Hombre, saber si sabes que está en presupuesto, sabes que se ha realizado una fase y sabes que se va a realizar una segunda fase. En ese sentido, esa segunda fase, si está presupuestada para este año y estamos a 5 de septiembre, pues antes de final de año habrá unos resultados. Y lo que estoy defendiendo es que prefiero ver esos resultados y prefiero esperar 3 meses a tomar medidas y a proponer esas y muchísimas más medidas. Pero lo que te quiero decir es que no me parece de recibo, al hilo de una moción que tiene un texto concreto y una propuesta concreta, empezar a lanzar más propuestas en el pleno. Para eso son las comisiones informativas y me gustaría empezar a diferenciar el ámbito de las comisiones informativas, para qué son, y el pleno para qué es. Siempre que hay opción en una comisión informativa de poder lanzar. Claro que la hay. No, si además esta moción, en vez de una moción, también podía ser una petición de crear una comisión informativa para hablar, también podía ser. Y ahí podíamos hablar de 40 propuestas distintas. Pero creo que el pleno no es el momento para cada uno lanzar propuestas en el turno de preguntas. Es decir, en el pleno se pueden lanzar propuestas. En la moción la preparamos y la votamos. Pero no tenemos que ahora... No tenemos... De lo que hemos presentado. Sí, pero que al hilo puedo presentar... Pero que al hilo de esto yo puedo hablar de 40 propuestas diferentes, pero que no conduce a nada. Yo creo que eso es totalmente vacío. Es en mi opinión. Yo sí quisiera hacer una pregunta nada más al grupo proponente, porque ha dicho, no sé si viene escrito o no, o lo ha dicho ella, Esther, ha hablado de precio simbólico. ¿Qué es un precio simbólico? No, yo lo he dicho, Lo que se une no sé, algo que adquiera al nivel de cada uno de cada año. Que no le cueste casi 6 euros, por ejemplo. Ya, pero teniendo en cuenta que se establece que el resto de los... Pero bueno, al hilo de lo que ha dicho Javi, entrar en ese tema de debates no tiene sentido. Me parece bien, pero yo para irlo pensando en casa, ¿no entiendes? Claro, pero es que... Yo creo que al hilo que ha hecho Javi, esto no es el momento de tratar lo que es simbólico, lo que es subvencionado, qué parte se tiene que subvencionar, es a grandes rasgos lanzar una propuesta. Efectivamente, Esther, estás redundando en la opinión que yo te estoy dando. La comisión informativa es para discutir qué es un precio simbólico, si eso cabe en el... Claro, pero si presentas una moción para votarla, nosotros ¿con qué información vamos a votar? ¿A favor o en contra de una propuesta que ni siquiera está definida? Si no sabemos cuánto se va a cobrar. Entonces, sinceramente no me gustan las poses de cara a la galería. Si se hace una propuesta, que sea una propuesta seria. Las propuestas o son cerradas y entonces podemos votarlas, o se tratan en las comisiones informativas y luego se traen a pleno. Pero esto no es una propuesta cerrada. Esto es, en mi opinión, pues bueno, es lanzar una idea al aire
pero que no está cerrada porque no sabemos. Yo lo considero una necesidad, más que una idea. Bien, es una idea para intentar solucionar una necesidad que se detecta en el municipio. Totalmente de acuerdo. Pero yo lo que creo es que los temas hay que tratarlos, esas ideas felices, creo que son contraproducentes traerlas aquí a pleno hasta que no estén articuladas y no sabemos cómo se van a llevar a cabo. Porque yo también puedo decir aquí que me gustaría poner un autobús urbano que recorriera todo el pueblo cada 5 minutos, pero no se me ocurre porque sé que no es viable y no tenemos dinero para sufragarlo. He dicho que a mí me gusta. He dicho que nos han presentado parte de Ciudadanos una necesidad. O sea, y no es lo que a mí me gusta. Simplemente, como bien explica, es lo que nos han trasladado varios ciudadanos, digamos, de la necesidad que ellos consideran que hay, que existe. Y evidentemente nosotros... Yo creo que mi opinión ha quedado clara. Es decir, yo creo que el pleno es para unas cosas y la comisión informativa es para otras. Y me gustaría empezar a diferenciarlo. Es eso, adquirir un compromiso de que se va a hacer ese estudio, sin más. Pero es que ese compromiso, es que eso es lo que me duele. A ver, ese compromiso ya está adquirido por esta corporación. Ha puesto en presupuesto un dinero para hacer un estudio de movilidad y estamos haciendo ese estudio de movilidad. Es decir, en el programa electoral tenemos puesto literalmente que queremos tratar ese tema. En este año hemos reservado una cantidad de dinero para hacer un estudio sobre cómo tratamos ese tema. Entonces, que en mitad de ese proceso me vengas con que es una propuesta para solucionar ese tema, sí, me parece muy bien, pero es que en eso estamos trabajando, precisamente. Bien, pues para cerrar, te digo yo que las propuestas son abiertas, ¿no? ¿O no? Claro que sí, a ver, si las propuestas son abiertas. Ahora, la opinión que a mí me merecen esas propuestas también... Hacemos una propuesta, parece que no sé, que pero, es que no lo entiendo. No, para nada. Quejarse. Si haces, ¿por qué haces? Y si no haces, ¿por qué no haces? Me parece que... ¿Qué tesitura hay que adoptar? Me parece que las propuestas se pueden hacer. Yo creo que una moción es una cosa y tiene una entidad y tiene una forma de tramitarse, y una propuesta y una comisión informativa tiene otros objetivos diferentes. Entonces, yo a la moción la hemos metido en el orden del día porque es potestad nuestra meterla o no meterla en el orden del día, y hemos explicado por qué la hemos metido en el orden del día, para poder explicar lo que ya estamos haciendo y que evidentemente esto se tendrá en cuenta a los resultados del estudio. Después, en el turno de preguntas, en el turno de esta polémica viene porque en el turno de preguntas me vienes con otras propuestas como las de los taxis y yo te digo, a ver, la moción... No está muy al hilo de esta propuesta, ¿eh? Bueno, no quiero eternizar. Yo mi opinión ya la he expresado, no, sin más. Algo. No, yo que se haga el estudio. O sea, que se haga el estudio y luego se tratará en comisión informativa. Pero es que ya se iba a hacer. Por eso, ya que se está haciendo, pues... Que se siga haciendo, ¿no? Pues digo yo, que sea y que se informe. Claro, sí. Más, desde el punto de vista. Pero que se informe. ¿Qué quieres? ¿Que te informe antes de que se haga el estudio? ¿O cómo? ¿Qué quieres? No, durante y después. ¿Durante también quieres que te informe? A ver, cuando... Bueno, aparte de la mención que has hecho tú, Javi, de vuestro programa electoral, esta propuesta ya está recogida en el documento Zaya Iraikis en el apartado de urbanismo. Entonces, en base a eso, nosotros estamos esperando a una explicación por parte del ayuntamiento, a ver si se estaba haciendo ese trabajo. Como la respuesta es que sí, pues nosotros nos vamos a abstener pensando que es una propuesta que ya se ha lanzado ya. ¿Os parece bien que quede pendiente del estudio de movilidad y que pase a la comisión informativa?